continuamos con la segunda parte del capítulo 2 del libro Teresa, enséñanos a orar. Teresa se decide a ser religiosa. 1535. La vida de oración en la Encarnación. En el noviciado del monasterio de la Encarnación de Ávila, encuentra un buen clima orante. De hecho, la regla del Carmelo invita a permanecer día y noche en oración, meditando la palabra de Dios y velando en oración. El punto 8 de la regla. Las constituciones del monasterio mandaban que con mucha diligencia trabajen las novicias en estudiar y aprender a cantar los salmos y el oficio divino y sean enseñadas en todas las rúbricas litúrgicas. Aunque ella no sabía latín, el rezo de los salmos y el oficio divino van a ocupar muchas horas de su vida a partir de ese momento. Quizá por entonces tiene su primer encuentro con los evangelios traducidos al español, ya que afirmará: siempre he sido muy aficionada y me han recogido más las palabras de los evangelios que otros libros. Camino 21:4. Cae enferma y lee libros espirituales. 3 años después abandona temporalmente el monasterio a causa de otra enfermedad. De camino a casa de su hermana, su tío le volvió a proporcionar buenos libros. Lee las Morales de San Gregorio y comienza a tener experiencias místicas. En primer lugar, el comentario al libro de Job de San Gregorio Magno, llamado Las Morales, en el que ella encontró un buen modelo de oración bíblica. Job habla con Dios en medio de su enfermedad, exponiéndole sus sufrimientos y dirigiéndose a él con sus propias palabras. El tío también le proporcionó el libro del tercer abecedario de Francisco de Osuna, que será fundamental en su vida, que le abrió el camino de la oración de recogimiento. Le fascinó lo que allí encontró desde la primera página. Abro comillas, la amistad y comunicación de Dios es posible en esta vida más estrecha y segura que jamás fue entre hermanos ni entre madre e hijo. Cierro comillas. Ella comenta que hasta entonces no sabía cómo proceder en la oración ni cómo recogerme. Por eso me alegré mucho con ese libro y me determiné a seguir el camino con todas mis fuerzas. Vida 4:7. Comienza a practicar lo que después llamará primer grado de oración, que consiste en meditar en la vida de Cristo y en el conocimiento propio. Le ayuda la lectura de buenos libros, fijar su mirada en imágenes del Señor y la contemplación de la naturaleza en que ve una huella del Creador. Tiene las gracias de oración, quietud y unión. Moradas 4 y 5 del Castillo Interior. Aquí ya estamos hablando de otro libro de nuestra Santa Madre. Vida, camino y moradas. En los 3 años que permanece en la enfermería del monasterio, dedica mucho tiempo a la oración y enseña a otras hermanas que admiran su paciencia y su alegría. Su mismo padre se convierte en discípulo de ella. Para estas fechas, Teresa reconoce las gracias de la oración de quietud y de unión, que corresponde a las moradas 4 y 5 de su libro El Castillo Interior. Hacia los 27 años se recupera de su postración, Vida 6:8. El milagro de su curación, la profundidad de sus palabras y su simpatía natural hicieron que muchos acudieran a hablar con ella en el locutorio del monasterio y a consultarle sus asuntos.
En este tiempo introdujo en ella el demonio la mayor tentación de toda su vida. Disfrazada de humildad, Teresa se sintió indigna de acercarse a la oración, convencida de que solo las personas perfectas son dignas de tratar con Dios y viéndose a sí misma tan imperfecta, comencé a tener miedo de tener oración mental, dice en Vida 7.1. Ella quería sinceramente clarificar sus dudas, pero no encontraba con quién. La ocasión llegó con motivo de la enfermedad y muerte de su padre. Mientras lo cuidaba, tuvo ocasión de hablar con su confesor, el padre dominico Vicente Barrón, que la animó a comulgar a menudo y a recuperar la oración. Vida 7:17. En todo este tiempo, Teresa no está contenta porque se siente dividida. Por una parte me llamaba a Dios, por otra yo seguía al mundo. Me daba gran contento todas las cosas de Dios, pero me tenían atadas las del mundo. Me parece que quería compaginar estos dos contrarios. Camino difícil de la oración. 18 años de sequedad. Ella escribe que durante estos años tuvo una gran sequedad y hasta llegó a decirnos los años que la sufrió, 18 años. Este periodo de sequedad va desde su entrada en la Encarnación en 1535 hasta 1554. En estos años su centro interior está en Cristo, la persona amada con quien dialoga en silencio. Son pasos decididos hacia la plena intimidad con el Señor. Teresa acude a algunas estratagemas, como es intentar reconstruir con la ayuda de pinturas la imagen de Jesús, pensando estar junto a Él para hablarle, aprovechando algunos de los elementos de la oración de recogimiento. Se vale de lecturas. En este tiempo lee Vía Spiritus de Bernabé de Palma y los clásicos libros del tercer abecedario de Francisco de Osuna y la subida del monte Sión de Bernardino de Laredo, tres franciscanos representantes del recogimiento en España. Hace ejercicio de paciencia. Dado los años de sequedad que son muchos, Teresa ejerce la paciencia con Dios y con ella misma. Entiende la sequedad como un modo de purificación de sí misma y de preparación para las gracias místicas que Dios le va a regalar. Esta fue la lucha sostenida durante estos años. Sequedad, aburrimiento, hastío, ganas de abandonar la oración. Todos estos sentimientos pasaron muchas veces por la mente de Teresa, desde que comenzó la oración personal hasta que Dios le fue dando luz por otros caminos. Estas son las palabras de Teresa. Y muchas veces, algunos años, tenía más cuenta con desear se acabase la hora que tenía por mí de estar y escuchar cuando daba el reloj que no en otras cosas buenas. Vida 8:7. Sentía tristeza de solo entrar en el oratorio y tenía que superarla con toda la fuerza de su voluntad y la paciencia que Dios le daba. Trata de seguir los métodos de la época. En estos años hizo muchos ejercicios de paciencia para no volver a dejar la oración. Se vale de varios métodos de la época. Pequeñas oraciones vocales, utilización de imágenes de Cristo que alimentarán su devoción, medios que todavía son útiles para esos momentos que se pueden sufrir en la oración, como lo hiciera la santa en la suya. Los métodos eran muy complicados, como los métodos de los jesuitas, pero ella prefería el método de oración del venerable padre Fray Luis de Granada, 1504-1588. La novedad del método del padre Granada
está en haber escrito una serie de meditaciones sobre los temas básicos de la fe cristiana que sirviesen a los orantes de ejemplo de reflexiones sobre las grandes realidades de Dios, de Cristo, del hombre y del mundo, del más acá y del más allá. Meditaciones repartidas a lo largo de la semana. Escalando las cumbres, 1554-1582, igual a 36 años. Conversión de Teresa, 1554. Efectos de la conversión. Ante una imagen de Cristo muy llagado, se determinó a entregarse por completo en sus manos, haciendo siempre y en toda la voluntad de Dios. Teresa contaba 39 años y se dispone a comenzar una nueva etapa de su existencia, la más original y fecunda. Se acabó el tiempo de construir su vida sobre lo que los demás pueden pensar de ella, sobre el afecto de las criaturas, sobre las ocupaciones y actividades exteriores. Desde ese momento, la oración será la columna vertebral de su existencia. Las consecuencias de su conversión son muchas. Va a tener seguridad en su oración. Va a saber manejar sus amistades sin perder el control de su afectividad. De aquí en adelante, comenzará una catarata de favores y gracias místicas que la irán preparando para su etapa de fundadora. La Teresa que sale del momento de la conversión es la Teresa que más conocemos por su vida y sus escritos. Desde este momento, 1554, Teresa se convierte en una auténtica maestra de oración, como lo veremos en sus escritos y en su vida. Fueron años muy difíciles para la preparación de la conversión, pero todo eso se verá compensado en las gracias místicas que va a recibir. Fecha de algunos fenómenos místicos de Santa Teresa. Es tan experimental todo lo que Teresa dice de su oración que, siguiendo al padre Daniel de Pablo Maroto, se puede poner fecha a algunos de los fenómenos místicos de la santa. Año 1559. Este año tuvo la santa muchas hablas de parte de Dios. Año 1560-1562, quizás el 29 de junio, tuvo la primera visión intelectual de Cristo. Año 1561, enero 25, Teresa tuvo la visión imaginaria del rostro de Cristo y de su humanidad el día de San Pablo. Por esa época tuvo la famosa visión del infierno que la empuja decididamente a la reforma del Carmelo. Vida 22:13. Años 1566, agosto 15. Ella tuvo la visión de la Virgen y San José, poniéndole un manto de mucha blancura y claridad. 1572. Tuvo lugar el matrimonio espiritual que le sucedió durante la comunión del día 18 de noviembre. En nuestro próximo video entraremos al capítulo 3.